aquí es donde nos llenamos de la presencia de Dios. Here's where the church gets blessed and receive God's anointing. Amen. Entonces es Gloria a importante, Dios. hermanos. Tercero también es para los amigos. Por eso se hacen los cultos también para los amigos, para las visitas. Sí, ¿Cuántos dicen Señor. amén? Gloria a Amén. Dios. Also, the church services are for the friends and for the visitors. Yes, Lord. The Amen. church is also for them. Sí, Para Señor. que ellos también puedan recibir la bendición de Dios. Palabra de So Dios. they can also receive the blessing of God. Amen. Sí, Señor. Gloria a Dios. Y hermanos, esto lo que hacemos es de Dios. What we do here is of God. Sí, Señor. Y eso lo dice en Efesios 4:11, del 11 al 16. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Right? And He also established some apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers. Dice entonces, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amen. For the perfection of the saints, for the work of the ministry, for the edification of the body of Christ. Amén. Entonces, hermanos, esto lo que hacemos aquí es Dios lo estableció. God established this. He is the one who give these talents or these gifts to people to do His work. Amen. Amén. La Biblia dice que cuando el Señor Jesucristo vino y dice que cuando Él vino y terminó su obra redentora aquí en la tierra, Él subió a los cielos y dice que Él repartió dones a los hombres. Amén. Aleluya. Dios mismo reparte estos dones. Aleluya. I didn't choose to be a pastor. God called me to be a pastor. That's, amen. Yo no me puse yo aquí solo. Yo no estoy aquí porque yo me quise traer aquí, Aleluya. sino que, hermanos, Dios escoge a sus escogidos y Dios los dota de dones. Amén. Aleluya. Dios los dota de talentos y de dones para que hagan la obra de Él, para que cumplan su propósito aquí en esta tierra. Amén, amén. Porque Dios tiene una misión. God has a mission. So God calls people and makes them His servants. Apóstoles, otros tienen, porque son 5 dones oficiales, ministeriales, permanentes que Dios da. Hablamos de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5 spiritual official gifts that God gives to people to fulfill His purpose in this world, para cumplir su propósito en esta tierra, hermano. Y ese propósito es de salvar almas, hacerlos discípulos y instruirlos en la palabra del Señor. Bendito Dios. Amén. Entonces, es por eso que es importante, hermanos, venir a los cultos, porque aquí es donde el Señor hace su obra en nosotros. Amén, amén. This is where God does His work in us. He uses His instrument, porque nosotros somos instrumentos. Amén. Simplemente, hermanos, somos instrumentos que Dios usa para Él hacer una obra en los que están aquí, en los que estamos todos aquí, incluyéndome yo, porque a mí también me está moldeando. He is working in all of us here. Right now, the Holy Spirit is doing a work. Sí, Señor. El Espíritu Santo está haciendo una obra ahorita mismo. Sí, Señor. Pero es por eso que es importante
venir a los cultos para que el Señor cumpla su propósito en nosotros. Amén, bendito Dios. A fin de perfeccionar. Amén. Porque dice que nosotros no somos perfectos, ¿verdad? We're not perfect. Pero Él nos pone en el camino de perfección. God places us in the way of perfection. Dice la Biblia que el que comenzó la buena obra en vosotros, Él la terminará o la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sí, Señor. He that began the good work in us will perform it, will perfect it unto the day of Jesus Christ. Amén, sí, Señor. So aquí sabemos que cuando venimos aquí al culto, el Espíritu Santo está perfeccionándonos a nosotros. Él nos perfecciona. Bendito Dios. Solamente Él sabe cómo, hermano. Sí, Señor. Pero sabemos que Dios hace algo. We know that God does something in our lives. Y es que Él nos dirige, hermanos. Sí, Señor. Amén. Para la obra del ministerio. Cada uno de nosotros se nos ha dado un ministerio. ¿Sabían eso, hermanos? Amén, así es, aleluya. Uno de ellos es el ministerio de la reconciliación. Eso se lo entregó Dios a la iglesia. The gift of reconciliation. God has given us all a ministry to reconcile the world to Christ. De ir y de reconciliar a los perdidos para que ellos predicarles, para que ellos se reconcilien con Dios. Ese es nuestro trabajo de toda la iglesia. Y entonces es por eso que debemos de dejar que Dios obre en nosotros, Sí, Señor. para nosotros cumplir ese propósito que Él tiene en nuestras vidas. Sí, Señor. Porque yo no creo que Dios nos escogió para que nosotros simplemente seamos salvos y ya, sino que Él quiere que nosotros podamos también ser esos instrumentos. Amén, amén. God also wants us to be instruments for His glory, to win souls for Him. Amén. Amen. Gloria a Dios. Santísimo. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. We are the body of Christ. Sí, Señor. Y aquí es donde nosotros nos edificamos. Por eso es importante venir, para que el Espíritu Santo nos edifique. Necesitamos que el Espíritu Santo nos edifique. Aleluya. Amén. Yo sé que hay veces que venimos cansados, hermanos. Mujeres esforzadas que están aquí, vienen desde largo viaje, pero dicen, vamos a ir a recibir otra bendición. Venimos llenas del poder de Dios, pero vamos a ir a hacer un esfuerzo extra. Amén. Hermanos, porque de eso se trata, de venir, de esforzarnos para recibir lo que Dios tiene para Sí, nosotros. Señor. Every time we come to church, we receive a blessing from God. Amén. Gloria Amen. a Dios. Amén. Entonces, gloria a Dios. También, hermanos, el culto se deben de ser mínimo como 3 cultos. Tenemos nosotros 2 cultos nomás. We should have at least 3 services. We only have 2. Jueves y domingos. We have Thursdays and Sundays. Pero es importante asistir. Yo sé que por la fe más adelante Dios nos va a abrir otra puerta. Yo no sé, yo lo digo en el nombre de Jesús. Yo no sé, pero si Dios nos va a abrir otra puerta, gloria a Dios. Amén, amén. Que sea Él, porque Él es el que va a hacer la obra. Aleluya. Pero si tenemos 2 cultos, hermanos, hagamos el esfuerzo de venir a esos 2 cultos. Amén, amén. Amen. Aleluya. If we have 2 services, we're going to make an effort to try to come either Thursday or Sundays, porque hay hermanos que quisieran estar aquí, pero no pueden por el trabajo, muchas cosas. Pero qué bueno que cuando podamos, hagamos el esfuerzo. Amen. How good it is if we are able. I know there's a lot of brothers that want to come to church, but they have work, but we should always try to make an effort to try to come. Amén. Either Gloria a Thursday or Dios. Sunday, to receive the word of God, to receive what God has for us, porque Dios siempre tiene algo nuevo para nosotros. Amén. Debe de haber 3 cultos para que la iglesia crezca y sea saludable. Sí, Señor. Amén, así es. Amén. Aleluya. Debe de haber uno como hoy es culto de enseñanza. So there should be a service of teaching. Yes. Sundays
is a service of teaching. Amen. That's what we're learning from God. Amen. And it's important for us to receive the teaching of God. Es importante recibir enseñanzas, hermanos, porque así como el esqueleto, hermanos, le da forma a nuestro cuerpo, nos da firmeza, nos da movilidad, así es la doctrina. Sí, Nos Señor. da estructura, nos afirma, nos establece y nos da esa movilidad para crecer y para ser fuertes. ¿Cuántos dicen amén? So that's why it's important to come to church and receive the word of God, receive the teachings, because we need to be firm in the word of God. Necesitamos que estar firmes en la palabra del Señor, hermanos, y es por eso que hacemos el esfuerzo, hermanos, de estar aquí, porque necesitamos que el Espíritu Santo nos edifique y nos afirme cada día, nos dé esa estabilidad, nos dé esa fortaleza. Amén. Gloria al nombre de Dios. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Amén. Dios, te adoramos. Entonces debe de haber un culto de enseñanza, Sí, Señor. Amén. porque la enseñanza nos capacita, hermanos. Aleluya. The teachings enables us to do the work of God Amen. Gloria a y Dios. ser mejores cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al nombre de Jesús. También debe de haber culto de evangelismo. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos creen que el evangelismo es importante, hermano? Amén. Sí, It's Señor. important to have a service of evangelism where we nos capacitamos también para salir y predicar el evangelio. ¿Cuántos creen que es importante salir a las Amén. calles y predicar el evangelio? Amén, amén. Porque, hermanos, si no se evangeliza, no hay iglesia. Así decía nuestro hermano Liceo. Sí, Señor. Si no se siembra la semilla, no crece nada. Así es, aleluya. Sí, así, Señor. If we don't sow, we're not gonna see no fruit. So we need to sow the word of God. Amen. On the hearts. Amen. Amen. So, ¿cuántos vamos a evangelizar, hermanos? Amen. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, a mí cada vez que ya salgo a evangelizar, hermanos, me está dando me da más pasión, hasta me estoy haciendo más experto. Amen. Señor. A veces, hermanos, yo no sé ni de dónde saco palabras o no sé, hermanos, pero me fluye, hermanos. Bendito Jesús. Y a veces se va bajando una pena de la camioneta y ya le estoy evangelizando. Gloria a Dios. Aleluya. Pero ya me fluye, entonces, porque uno va perdiendo, entre uno va practicando, va perdiendo el temor y va como que le va fluyendo más a uno la predicación, la palabra de Dios. Amén. Aleluya. So, entonces, hermanos, qué bueno es también hacer este trabajo evangelístico, orar por las almas, pray for the souls, go and preach the gospel to the needy. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el tercero también, yo creo que el tercer culto que debe también ver es el culto de adoración y alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Porque aquí también aprendemos a alabar a Dios, cantamos alabanzas a Dios, adoramos a Dios y eso también es bueno, tener culto de alabanza. Yo sé que el Señor nos va a dar músicos a nosotros. ¿De dónde? No sé, pero Dios va a traer músicos, o los va a levantar, uno de los dos. Pero vamos a tener músicos y aquí vamos a aprender cada día a adorar a Dios mejor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todo es importante porque nosotros somos como decía nuestro hermano Liceo, los salvos cantan, los cantos no salvan, pero los salvos cantan. Sí, Señor. The songs that we sing don't save us, but we who are saved worship and sing praises to God because we are saved. Cantamos porque ya somos Sí, salvos. Señor. Amén. 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 Entonces, Jesús. gloria al Señor. Por eso, hermanos, Dios nos va a dar otro día, hermanos, y sabemos que el Señor nos va a ir bendiciendo, Amén, amén. porque esta obra es Gloria a de Él, Dios. hermanos. Y Él es el que va a traer todas estas bendiciones para su pueblo. Gloria a Jesús. ¿Cuánto lo creen conmigo? Amén. Amén. Y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
Entonces, aquí nos está hablando claramente, hermanos, la importancia de venir a los cultos para aprender más de Jesucristo. ¿Cuántos anhelan conocer más a Jesús? Amén. Amén. Gloria a Jesús. Necesitamos también llenarnos de la fe de Cristo, hermanos. Sí, Señor. Más de su conocimiento. Cada vez que estudiamos la palabra, más aprendemos de Él. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Y dice, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Porque, perdón, es importante, hermanos, venir a recibir la palabra del Señor porque necesitamos que crecer saludablemente en todas las áreas. La Biblia dice que el Señor Jesucristo crecía en sabiduría, en estatura y en gracia con Dios y con los hombres. Es importante que la iglesia también, hermanos, vaya como la luz de la aurora, aumentando hasta que el día es perfecto, a la medida de Cristo. Sí, Señor. Amén. We need the word of God to be edified and to grow in the faith, to grow in the Christian faith. Amen. Entonces, porque hermanos, ¿cuántos quieren que el Señor Jesucristo? Pues hermanos, el Señor Jesucristo no viene por una enana, ¿cierto? Señor. No viene por una iglesia pequeña. Él viene por una iglesia saludable a su estatura. Sí, Señor. Gloria a Dios. Jesus Christ is coming for a church to his height. Yes, Lord. Amen. Amen. So we need to grow. ¿Cuántos se preocupan? Porque hay muchas personas que no se preocupan por crecer. Ya no voy a estudiar, ya leí la Biblia, ya para qué la voy a seguir leyendo. Pero aquí estamos nosotros queremos crecer cada día más. ¿Cuántos quieren crecer más en la gracia de Cristo? Amén, amén. Gloria a Jesús. I want to grow more. Yo tengo un anhelo y un deseo, hermanos, Gloria a Dios. que créanme, hermanos, Aleluya. de estudiar la palabra de Dios a profundidad, hermanos. Amén. Aleluya. Y ese deseo debe de arder en nuestro corazón, hermanos. Amén. Porque si ese deseo de estudiar la palabra de Dios no la tenemos, hermanos, estamos enfermos espiritualmente. Sí, Señor. Si no hay deseo de buscar de Dios, de orar, de leer la Biblia, de aprender de Dios, hay un problema. Y necesitamos que el Señor sane todo eso, hermanos, y que nos inyecte ese deseo en nuestro corazón, hermanos. Amén. Porque como decía la hermana Jenny, uno nunca va a dejar de aprender. Amén, así es. Esto, hermanos, es profundo. Gloria a Dios. Dios. Gloria al nombre de Jesús. We need to desire more of God's word, more of His power and anointing. We need more and more every day, cada día. Gloria a Dios. Dice para que ya no seamos niños fluctuantes, Así es. llevados por doquiera de todo viento de doctrina. El verso 14. Dice por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces es importante, hermanos, venir y recibir la sana doctrina, hermanos, para que cuando salgamos allá, porque si uno no está fit, no está bien nutrido con la palabra de Dios y sale a evangelizar, un testigo de Jehová lo puede enredar, Sí, Señor. ¿cierto? Señor. O un mormón, Sí, Señor. un católico. Estamos hablando de hermanos de las religiones que hay allá afuera, muchas creencias. Hay como, ya perdí la cuenta de qué tantas. Oh my God, I lost the count already. Pero hermanos, we need to be prepared. Necesitamos que estar preparados. Que a veces sale uno a evangelizar y si uno no está bien fuerte en el Señor, hermanos, sale, mejor dicho, lo evangelizan a uno. So we need to be prepared. We need to, porque no podemos ser niños en la palabra de Dios. Necesitamos que madurar y crecer en la fe y en la sabiduría que Dios nos da. Gloria a Jesús. Dice también, verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Cuántos quieren seguir la verdad? Aquí estamos porque queremos seguir la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesus Christ is the way, the truth, and the life. And we want to seek the Lord in truth. We want to seek the truth because He is the truth. Amén. En amor. Crezcamos. ¿Sí ven? Crezcamos en todo. Digan conmigo, en todo. Amén. En aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El Señor Jesucristo quiere que crezcamos en todas las áreas, hermanos.
de nuestra vida cristiana. Por eso necesitamos que venir a los cultos, hermanos, para que el Señor nos dé palabra y que el Señor nos vaya dando esa madurez que necesitamos cada día. Glory to God. How many say glory to God? Gloria a Dios. Estoy predicando en Spanglish, hermano, porque aquí tenemos a una hermana americana, la esposa de nuestro hermano. Bueno, Rubén también habla más inglés. Gloria a Dios. So that's why I'm speaking Spanish. So you guys are more than welcome. Every time you come, it's going to be Spanglish. Porque aquí lo importante, ya me invitaron a predicar también en Naples. A un culto de 8:30 de la mañana. Inglés, sí. English service, yeah. Bueno, y voy a ir a predicar en inglés. A mí me encanta predicar en inglés. Aunque no quiere decir que yo no, hermano, So when will it be? no que sea Ruben speaks better English than I do. Oh, we Pero put I him do my best. I try to do my best. Amen. So voy a ir y colaborarles y voy a llevarla, porque es importante, hermanos, usar lo que Dios nos da para la obra de Dios. Gloria a Dios. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amen. That's the purpose. Necesitamos, hermanos, estar unidos. ¿Cuántos creen que en la unión está el crecimiento? If we are united, we're going to grow. We're all going to grow. Qué bendición. Yo cada vez que voy para la iglesia de Naples, cómo veo el crecimiento, hermanos. What a blessing is when you go and visit a church and then you see your brothers growing. Ya otros están predicando, otros enseñando, otros, hermanos, o sea, es un crecimiento constante, hermanos. Y eso es porque se están nutriendo con la palabra de Dios. Y eso es lo que queremos. ¿Cuántos quieren eso? Yo quiero eso. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hebreos 10:19. Hebrews 10:19 through 25. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Therefore, brethren, having liberty to enter into the holy place through the blood of Jesus Christ. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Through the new way that He opened through His veil, which is His flesh. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios por el camino nuevo que nos ha abierto el Señor? Él abrió un camino nuevo. He opened a new way for us to get to Him, to go to His presence. Dice el verso 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. We have a great priest upon the house of God. ¿Quién es ese gran sacerdote, hermanos? Jesus Christ is our great, ¿cómo dice? Supreme priest. Amen. He's the one who trespassed the heavens, and now He is interceding for us. Dice la Biblia que Él intercede por nosotros, hermanos. Él está allá en el cielo intercediendo por nosotros. Nuestro gran sumo sacerdote. Aleluya. Hermanos, y Él está sobre la casa de Dios. Él está en el trono gobernando todos los ángeles, todos los querubines, los arcángeles y su iglesia aquí en la tierra y todo el universo, hermano. Gloria a Dios. He governs through all His angels and all the universe. He is sitting in the throne of the universe. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermano? Jesús, aleluya. Ese es el sacerdote que tenemos nosotros, hermano. That's our priest. He is our high priest. He is in control. Aleluya. Él está en control, hermanos. Dice el verso 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice, acerquémonos con corazón sincero. Amén. Él nos invita. He invites us to get close to Him
with a sincere heart. Amen. Porque cuando creen que a Dios no se le puede acercar de cualquier manera. Amén. Así We es. cannot approach God in any form or way. It has to be with a clean heart, a pure heart, a sincere heart. Amen. That's the only way He's going to receive us. If we come to Him clean, you know, because we can't hide anything from God. We just have to say, Lord, here I am. I'm right here, Lord. Yes, Lord Jesus. Lord, I come to you, Lord, in faith. Amen. Lord, with a sincere heart. I'm right here, Jesus. You know my life. Tú conoces todo. Aquí estoy, Señor. Y Él te recibe. He will receive you. Oh, aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Jesús, gloria a Dios. Dice, en plena certidumbre de fe. You have to come to God in a sincere, secure. Your faith has to be secure Yes. in Christ. Tienes que venir en fe ante Dios. Amén. Amén. Porque para acercarnos a Dios hay que tener fe, lo decía el hermano Juan. ¿Cierto, hermano? Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque los que se quieran acercar a Dios es necesario que crean que Él hay, que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Sí, Señor. He who wants to come to God must believe first that He exists, that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Yes. So in order for us to approach God, we need to have faith. Amen. Amen. Yes, Lord. Yes, Lord. Gloria a Dios. Dice, gloria a Dios, purificados los corazones de mala conciencia. Amén. Purificados los corazones de mala conciencia. Purify your hearts of a bad conscience. Porque a veces hay la conciencia, cuando uno tiene una mala conciencia es difícil acercarse a Dios. ¿Cuántos lo creen? Es verdad, ¿cierto? Uno no se puede acercar a Dios. If your conscience is bad, or you have a bad conscience, it's hard for you to get close to God because you feel guilty. De pronto te sientes como culpable. Ay, he pecado contra Dios, o me siento sucio, me siento mal. Pero si te vas a acercar a Dios, limpia, purifícate primeramente, pídele a Dios perdón, Él te limpia. Dice la Biblia que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para limpiarnos de todo pecado. Entonces uno se acerca a Dios, de pronto uno tiene que, si se siente así con una mala conciencia, acercarse a Dios en arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? If you feel that you have a bad conscience, you say, Lord Jesus, I ask you to forgive me. I kind of feel dirty, I kind of feel filthy. I don't know, I feel that I want to get close to you, but I feel that my conscience is condemning me. So that's when you need to ask for forgiveness. And the Lord, and the blood of Jesus will cleanse you right there. And He will receive your prayer for your faith. Amén. Él te recibe ahí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Dice, y lavaos los cuerpos con agua pura. And wash your clothes, your body, with pure water. La palabra de Dios es la que nos purifica. ¿Cuántos dicen amén? Amén. The water is what purifies us. The word of God is also a symbol of the purified water. So that's why it's important to come to church for the water, the preaching of the gospel purifies us. Purifies our hearts, Yes, our minds, our body, everything. La palabra de Dios nos lava todo. Sí, Señor. ¿No se acuerdan cuando el Señor le dijo a Pedro, es necesario que yo te lave los pies? Y dice Pedro, no, Señor, pero ¿cómo tú me vas a lavar los pies? Dice el Señor Jesucristo, le dice a Pedro, si no te lavo los pies, entonces no puedes tener parte conmigo. Amén, aleluya. Entonces dice Pedro, okay, Lord, no, I want to be with you, Lord. No, wash me off, shower me if you have to. Señor, lávame todo, de pie a cabeza, las manos, todos. Y dice, no, Pedro, no te tengo que lavar todo, pero solamente los pies es suficiente. Porque vosotros ya estáis limpios por mi palabra. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Gloria, Oh, gloria. hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Alabanzas a tu nombre. You are already purified, Peter, by my word. I have already cleansed you by my word.
Por mi palabra ya fuiste purificado, pero no es necesario que te lave todo. Aleluya. Oh, aleluya. Necesitamos que ser lavados con la palabra, hermanos. Aleluya. Oh, aleluya. Dice el verso 23, mantengámonos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel, digan conmigo, porque fiel es el que prometió. Amén. Hermano, nosotros no podemos titubear en esto, hermanos. Nosotros sabemos en lo que hemos creído, hermanos. Amén. Aleluya. Hemos creído en la sana doctrina. Hemos creído en todo lo que el Señor nos ha enseñado, hermanos. Y no hay ninguna duda. Estamos seguros, concretamente seguros de nuestra esperanza. ¿Cuántos tienen una esperanza? Amén. We all have hope. We all have hope. We have hope in Jesus Christ. Amén. Amén. Aleluya. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. Perdón. Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Amen. We need to consider each one another and stimulate one another in love and also in good works. Amén. Amén. Aquí nos animamos unos a otros para seguir haciendo la obra de Dios. Sí, Señor. Amén. Verso 25, miren muy claramente lo que dice el verso 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Amen. Forsaking not the assembly as some have a custom, but rather be exhorted in much more, knowing that day is coming. What day? The coming of the Lord. Jesus Christ promised one day that He's going to come back again. Yes, Lord Jesus. Aleluya. He's coming back. How many believe Jesus Christ is coming back? ¿Cuántos creen que Él viene de regreso? Qué bueno que cuando Él venga nos encuentre haciendo su obra. Sí, Señor. Nos encuentre en su propósito. How good is when He comes, He can find us praising Him, worshiping Him. Amén. Por eso, hermanos, con más razón debemos de congregarnos. ¿Cuántos dicen amén? Más bien debemos nosotros de hacer una costumbre de congregarnos. O sea, voltear eso al revés y más bien decir, yo tengo que ir a la iglesia. Amén. Sí, Señor. Porque, hermanos, a veces uno se puede acostumbrar. Oh, hoy no, mañana sí. Hoy no, mañana sí. O después sí. Después una vez a la semana y luego después una vez cada 2 semanas y luego después no, una vez al mes. Así pasa. Porque se va debilitando la fe y entonces llega a un punto donde ya ni siquiera siente convicción o anhelo. Y hay muchas personas que dicen, no, yo no necesito que congregarme porque yo en la casa leo la Biblia, yo estudio, yo oro, yo ayuno. I don't need to go to, many people say that, I don't need to go to church, Pastor, because I turn on the TV and I turn on the Christian channel and I listen to the Benny Hinn and then I listen to T.D. Jakes and I'm good. Pero hermanos, it's necessary to come to church, hermanos, porque esta es nuestra casa, este es el lugar que Dios tiene para nosotros, Amén. para recibir la sana doctrina. ¿Cuántos dicen amén? Amén. It's important. Glory to God. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Salmos 133, Psalms 133 says, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es como el buen óleo sobre la cabeza. Gloria a Dios. El cual desciende sobre la barba de Aarón. Y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Glory to God. Hallelujah. How good and how pleasant it is for the brethren to dwell together in unity. Because that's where God pours His oil upon the head and the beard of Aaron. And it pours down to his clothing.
through his remnants as the dew in Hermon, and descends through the mountain of Zion, because that's where Jehovah blesses and gives eternal life. Oh, hallelujah, Jesus Christ. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Gloria a Dios. Oh, aleluya, hermanos. Por eso la importancia de venir a los cultos, hermanos, para recibir la bendición de Dios. Amén, aleluya. Cada culto es una bendición, hermanos. Every service is a blessing. So that's why we need to come to the service, hallelujah, because God has new oil. I heard that God has new oil. Ese óleo es el aceite, hermanos. Amén. That ointment is oil que le echaban a los sacerdotes, hermanos. Era un aceite especial, ¿cierto? Ese aceite representa el Espíritu Santo. That oil represents the Holy Spirit. ¿Cuántos quisieran que el Espíritu Santo sea? ¿Cuántos quisieran ser ungidos? ¿Cuántos quisieran que su cabeza fuera ungida, hermanos? Oh, que el Señor derrame ese aceite sobre nuestra cabeza y que ese aceite baje por todo nuestro cuerpo, por todo nuestro ser, hermanos, y que podamos ser llenos del Espíritu Santo, de ese aceite maravilloso, y que podamos ser bendecidos, hermanos. Eso es lo que Dios quiere hacer, hermanos, y lo que nos quiere dar el Señor. Por eso el Señor dice: vengan a los cultos, porque yo tengo bendición y vida eterna para ustedes. Oh, aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Lucas 4:15, del 15 al 16, Luke 4:15-16 dice: y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Amén. Este es el Señor Jesucristo dándonos ejemplo, hermanos. This is the Lord Jesus Christ himself giving us an example that he also went to the synagogue. Él iba a las sinagogas. Sí, Señor. Perdón, él iba a la sinagoga, él iba a los templos, hermanos judíos, y él iba y leía leía el rollo de las escrituras, y aún hasta enseñaba y sanaba en los templos, hacía milagros, maravillas. Sí, Señor. Amén. Amén. Jesus Christ would go to the temples, giving us an example that he also congregated, he also fellowshiped. He also visited the temple. He also went to the service. He also congregated with the Jews and also preached the scriptures and preached the teachings and healed the sick. Sí, Señor. So, ¿quién más, hermanos, que el ejemplo que debemos seguir? Dice el verso 16, el verso 16 más adelantito también dice: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, digan conmigo, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, conforme a su costumbre. O sea que el Señor Jesucristo tenía por costumbre venir al culto. Sí, Señor. Amen. Sí, Señor. Jesus Christ himself had the custom to come to the services himself, Yes. and he would teach those scriptures, and he would read the scriptures and heal the sick. So, hermanos, qué bendiciones seguir las pisadas del maestro, hermanos. How good it is to follow into the master's footsteps or footprints. Amen. That's why we're here today. Por eso estamos nosotros aquí, right? Por eso estamos aquí nosotros, porque, hermanos, sabemos que venir al culto, a la iglesia, hermanos, es una bendición, porque nosotros ¿cuántos han recibido sanidad? Aleluya, aleluya. Oh, aleluya. Aquí se recibe de todo, hermanos. Aquí se recibe de todo. El Señor Jesucristo sana, liberta, sana, salva y liberta. Sí, Señor. Y nosotros somos testigos de todas las maravillas que Dios ha hecho, hermanos. En este culto sencillo, Dios puede hacer un milagro. Sí, Señor. En this simple service, somos pocos, no importa. Aquí está el Señor y Él puede hacer un milagro. He can do a miracle right now. Vamos a leer el último pasaje, hermanos. Amén, aleluya. Lucas 13, del 10 al 17. Luke chapter 13, verse 10 through 17. Aleluya. Habla aquí que Jesús sana a una mujer en el día de reposo. The title is Jesus heals a sick woman in the Sabbath day.
Dice el verso 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Leen el 11. Había aquí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Amén. Aleluya. Señor, Verse 13. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Oh, aleluya. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócritas, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey y su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar en esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas, digan conmigo, gloriosas, hechas por él. Oh, aleluya. Aleluya. Jesus went to this temple of a Jews synagogue in the Sabbath day. He wasn't in that day. The Jews believed that no type of work should be done because they kept the Sabbath day. Amen. Pero hermanos, el Señor Jesucristo es el día del sábado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Jesus Christ says, I am the day of the Sabbath. I am the true rest. Porque ellos descansaban un día, supuestamente un día, pero seguían igual. Seguían con sus pecados, seguían con sus ataduras, con su hipocresía, seguían viviendo religiosamente, pero no había ninguna liberación, ningún milagro, no había ningún cambio en sus vidas. They would go, the Jews would go accustomed to the services, but they would always remain the same. Amén. Y en el día de reposo el Señor enseñaba, Él comenzó a enseñar, y cuando terminó, yo me imagino que el Señor, después de que terminó de enseñar, I believe that when he got done preaching or teaching the scriptures, he saw this woman who had a spirit of infirmity. Vio a una mujer, porque aquí está el Señor, aquí el que está hablando es el Señor, hermano. Él es el que nos da la palabra. Amén. Y Él está viendo nuestra necesidad también. Aleluya. Amén, porque Él ve todo. He sees everything. Gloria a Dios. Y dice que Él miró a una mujer y dice que rapiditamente conoció la condición de esta mujer. He knew the condition of this woman. He knew because Jesus Christ is God manifested in the flesh. Amen. Jesus Christ is God. Amen. Amén. So He knows the thoughts, He knows our life, Él conoce todo. ¿Cuántos dicen amén? Él conoce todas nuestras vidas. Dice que conoce cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Él conoce todo. He knows it all. So He knew that this woman had 18 years. Tenía 18 años. Yo estoy un poquito, perdón hermano, yo estoy un poquito jorobadito. Aleluya. Quiero a veces enderezar my back. I got a little hunchback, bro. I'm trying to straighten my back, but sometimes it's hard. Pero Gloria a Dios. solamente que así pasa. Pero esta mujer estaba, hermanos, de una manera encorvada. She was completely hunchback and she could only look down. For 18 years, looking down. In no ways she could get up. No podía enderezarse de ninguna manera. Entonces, qué difícil es eso. 18 años en esa condición. Aleluya. Porque el enemigo la tenía enferma. Porque a veces el enemigo también trae enfermedades. Also, the devil also can put a sickness in a body of a person. If the person doesn't
if the person is completely, in his hands, so to speak. ¿Ven? Entonces, tenía un espíritu de enfermedad. Güey, qué horrible ese espíritu, ¿verdad? Amén. Y el Señor Jesucristo puso sus manos sanadoras. Jesus Christ put his hands, his healing touch upon this woman. Puso su mano sanadora en su joroba, en su espalda, hermanos. Y esa mujer inmediatamente fue sanada de ese azote, de esa enfermedad, de ese espíritu, hermanos. This woman was completely healed immediately. That spirit came out of the body of this woman, and she immediately stood up straight. Qué tan poderoso nuestro Dios, ¿verdad, hermanos? Oh, aleluya. Y eso es lo que puede suceder en un culto. That's what could happen in a regular service. God can move in a mighty way, porque nosotros creemos en el mover del Espíritu Santo. ¿Cuántos aquí creen en el mover del Espíritu Santo? I believe that the Holy Spirit is moving right now and touching our hearts, touching our minds. He moves in the midst of us. He's right here. He brings healings. Amén. Yo he sido sanado de tantas cosas que si les pongo a dar la lista, hermanos, de cuántas veces el Señor me ha sanado, hermanos, es poderoso. Gloria al nombre de Jesús. Pero rápidamente quiero testificar de uno, hermanos. Yo me caí del tercer piso, de 30 pies de altura. I fell from a roof in Fifth Avenue, Naples, in a mansion. I was on top of the roof. I was getting off. Me estaba bajando. Puse mis pies en la escalera se shook, se meneó. Perdí el balance, me caí. Quebré unas barandas de dos por barrotes de 2x4. Los quebré con mi quijada y mi pecho, hermanos. Así, como si fuera un toothpick. I broke the railings of 2x4s like if it was a toothpick, with my chin in my chest. I landed on the concrete, on the balcony, en el balcón. I bounced y me fui de cabeza para abajo hasta el primer piso, hermano. De cabeza. I went head first. I don't even know how in the world, I don't know how, it was a miracle that God in the air flipped me. Dios en el aire me volteó y caí con toda la cadera donde tengo más músculo. Martiguó el músculo, my thigh, the muscle, I guess, it took the first hit. Nothing happened in my head, nada, ni un rasguño en mi cabeza, hermano. Ni un moretón, nada, ni cara, ni cabeza, nada. Solamente de aquí para abajo, hermano. Todo esto estaba morado, todo esto. Mis dos piernas quebradas, esta pierna estaba quebrada en 3 partes. My ankle was broken in 3 parts. It was completely, my foot was about that big, purple and black like that. Oh, Este pie también estaba quebrado. My heel was my heel cracked from here all the way up to here, to the middle. My knee dislocated, se me desloqueó la rodilla. I broke this knuckle and 3 bones in my back. 3 huesos en mi espalda. What did not De un break? solo trancazo, hermanos. Duré un año para recuperarme. I was paralyzed for like 6 months. I couldn't move. But look at me now. So I know what God can do. God is powerful. He's awesome. Amen. So por eso quiero darle la gloria a Dios, hermanos, porque el Señor es maravilloso. Él es grande. Gloria al nombre de Jesús. Y bueno, hermanos, Dios sana a esta mujer, hermanos, y la libertó. Y eso es lo que el Señor Jesucristo hace en un culto. Por eso, hermanos, les animo en el nombre de Jesús. No nos perdamos ningún servicio, hermanos. Hagamos el esfuerzo de venir a los cultos, hermanos, para testificar, así como testificaba mi tía.
la hermana María, eso también nos trae bendición de escuchar testimonios, hermanos, de los hechos gloriosos que nuestro Dios hace. Amén. Oh, y eso nos edifica nuestra fe, eso alimenta nuestra fe y nos ayuda a seguir adelante, hermanos, porque cada día necesitamos, hermanos, a llenarnos de Dios. Vamos a estar en pie un momento, hermanos, vamos a